Gloria a Dios, gloria a Dios. Bendiciones, hermanos. Bienvenidos, bienvenidos a este tiempo de compartir la palabra de Dios desde aquí, desde Ventura, California, también desde Buenos Aires, Argentina. Estamos esperando que mi hermano pueda conectarse. Le damos la bienvenida a cada uno de ustedes. Un lindo estudio, un lindo devocional que tenemos hoy relacionado con el apóstol Santiago. Recordemos que el apóstol Santiago es uno de los medio hermanos del Señor Jesucristo. Así que vamos a ir acomodándonos, buscando usted su Biblia, teléfono. Así que vamos a ir viendo de a poco el comienzo de este tiempo. Hola, Hernán. Bendiciones, ¿cómo están? Bien, bien, Dios te bendiga, ¿cómo estás? Todo bien, todo bien. Ok, Esperando compartir la palabra como todos los martes del amén, Señor, amén. ¿no? ¿Cómo me ves en la pantalla? ¿Se ve bien ahí o me muevo Bien. un poco? Se ve bien. Si querés, tenés bastante espacio arriba, ¿querés bajarlo un poquito? Ahí, un poco menos, un poquito menos. Ahí está. Perfecto. Bueno, ¿cómo anda todo por ahí? ¿Todo bien? Todo muy bien, todo Hoy nos tranquilo. vinimos más elegantes, ¿no? Hoy le pegamos los dos con el saco, muy bien. Estamos más formales. Quería avisarte que está conectado allá a un matrimonio que vos querés mucho de aquí, Noé y Elizabeth. Así que si querés Oh, mandarles un saludito, tenemos tiempo todavía. bendiciones al pastor, ahí Noé, a su esposa. Los extrañamos mucho acá siempre. Amén, Bendiciones. amén, amén. Gloria a Dios. Bueno, que ya como una previa, antes de empezar, ¿qué te parece el tema que escogimos para hoy? ¿Fácil, difícil? Eh, ¿Da Es, mucho para es, hablar no es muy difícil, pero es difícil de aplicar. y difícil de Este, aplicarlo, ¿no? claro, porque Santiago acá nos trae la práctica de la doctrina, ¿no? La práctica de la teoría. Y bueno, eso Exacto. nos cuesta, nos cuesta. Sí, yo creo que es lo que más nos cuesta a todo cristiano. Les costó a los apóstoles inclusive, ¿verdad? Sí, Eh, sí, sí, sí. pero sí, pienso que por lo menos que lo que se comparta hoy, que seguramente los hermanos y nosotros lo hemos escuchado muchas veces, pero nunca viene de más recalcar, ¿verdad? Un poquito más lo que la palabra nos dice. Amén, amén. Tratar Amén. de cumplir, ¿no? La voluntad del Señor en nuestras vidas, ¿no? Como evidencia justamente del Espíritu Santo morando en nosotros, ¿eh? Ese testimonio tan importante que todo el mundo espera, no siempre llega, como decís vos, pero Está. bueno, tenemos que trabajar en eso. Amén, amén. Bueno, si querés, oro y ya empezamos con el versículo 19. Estamos en Santiago 1:19. Así que, si te parece, vamos a orar. Son 6:31 Oramos. y podemos empezar con la palabra. Amén. Amén, Bueno, Señor, te damos gracias, Padre. Gracias por tu palabra. Gracias por tu presencia. Gracias, Señor, porque tú lo abarcas todo. Gracias, amén, Señor, porque tú eres el principio y el fin, el primero y el último. Gracias, Señor Jesucristo, por darnos el privilegio, Señor, de poder compartir tu palabra, porque es un privilegio, Padre. Gracias, Señor amén, Espíritu Santo, por utilizarnos como voceros, Señor, no solo para llevar tu palabra, sino para nosotros también aplicarla y crecer todos juntos, como iglesia de Cristo mundial, porque somos un cuerpo, Padre, tú lo declaraste. Queremos crecer en este tiempo difícil, queremos crecer en tu palabra, en tu presencia, en santificación. Por favor, Señor, guía nuestros pasos, guía nuestra boca, nuestro corazón, y por favor, quita toda interferencia. Por favor, Señor, quita toda interferencia que el enemigo quiera levantar, Padre. Te lo pedimos, Señor, por favor, en el nombre y la autoridad de Jesucristo. Amén
Amén, amén. Amén. Gloria a Amén. Dios, Amén. gloria a Dios, gloria a Dios. No sé si querés empezar con el verso 19, Leemos que ya... entonces acá, libro de Amén, Santiago, en capítulo 1. Vamos a estar leyendo del versículo 19 al 27. Así que dice así la palabra de Dios en el versículo 19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Y amén. bueno, acá nos tenemos que fijar el por esto, ¿no? El apóstol viene hablando y está haciendo referencia a lo que viene hablando, es decir, por esto mismo, entonces, por lo que viene diciendo anteriormente, es que él propone ahora estas como cualidades, podemos decir, en relación a estar pronto para oír y tardo para hablar y tardo para airarse, es decir, tardo para enojarse, ¿no? Eh, por esto acá entonces yo le doy como este sentido, a ver qué te parece, por cuanto vuestros males son de vosotros mismos, pero vuestro bien es de Dios. Como dense cuenta que todo lo que les pasa malo a ustedes es en algún sentido y en alguna medida porque no están dependiendo o no están lo suficientemente cerca y en comunión con el Señor. ¿Sí? No sé qué te parece a vos. Sí, sí, un poquito relacionado con lo que vos traes del por esto y por lo que viene antes. En todo el capítulo 1 hasta el verso 18, Santiago nos habla en cuanto a bienaventurado el varón que vence la tentación, habla de la tentación, habla de que la concupiscencia después que ha concebido da luz el pecado siendo consumado, nos da como una escalera, ¿verdad? De malas Mm. decisiones que muchas veces tomamos como cristianos. Y en el 19, agregando lo que vos compartiste, yo entiendo que Santiago nos está dando el mecanismo para rechazar la tentación, porque Sí, muchas veces la palabra de Dios nos corrige en áreas que aunque no pase nada exteriormente, pero nuestra propia naturaleza de pecado nos hace tentar. Está claro. refiriéndose también Santiago a que seamos prontos para oír la corrección de la palabra, la guía de la palabra, que no seamos tentados a apurarnos a contestar o a entender mal o a decir que no entendemos. En realidad lo que está tomando control en ese momento es lo que a mí me gusta sentir, lo que yo no quiero que me corrijan, lo que no me gusta oír. Entonces yo el 19 lo tomo también como me da un mecanismo para cómo rechazar la tentación aún de mí mismo, de hablar fuera de tiempo o de hablar a destiempo o no aceptar ninguna corrección o no crecer en los caminos de Dios. ¿Oigo? Amén. Sí, dale. No, acá en relación a lo que estás hablando, fíjate que nos viene hablando más que nada de soportar, soportando las pruebas, ¿no? Yo Uh digo -huh. siempre, a veces pienso que toda prueba, toda tentación, pero toda prueba en el sentido que es una prueba que el Señor permite todo, pero esas pruebas que el Señor permite para que nosotros crezcamos, siempre también esas pruebas son una oportunidad para pecar o para crecer, ¿no? Y un poco vos fijate en el versículo 17, ¿no? Un poquito antes, en el 1:17, dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Cuando yo me refería por esto, me refería a esto, es decir, todo lo bueno, ¿no? Toda buena dádiva y don perfecto viene de Dios, ¿eh? Por eso siempre esa confianza puesta en el Señor. Y acá por eso me Amén. parece que perdón, que Santiago abre, ¿no? Y dice, bueno, miren, como decís vos, todo lo que les vengo diciendo, pero ustedes piensen esto, sus males son de ustedes, de lo alto viene siempre la buena dádiva, es decir, el Señor está siempre para que a ustedes les vaya bien, ¿no? En este sentido, Amén. no sé si querés ya como compartir un poquito, abrir el tema,
que sigue, que es Yo pronto para oír, ¿no? tengo algo más Ah, ahí en el 19, en las primeras palabras. En realidad, algunos, o lo pudiéramos tomar como que cuando nos corrigen, no soy dócil. No soy dócil en no, recibir la palabra de Dios cuando me corrige o cuando me está llegando la corrección y me apuro para tratar de cubrir a lo mejor lo que estoy haciendo mal o para tratar de demostrar a la otra persona, inclusive al predicador a lo mejor. Hay veces que estamos recibiendo la palabra y lo primero que aún en nuestra mente decimos, esto no aplica para mí, yo ya crecí en esa área. Ya ahí entonces estoy siendo tentado, ya estoy siendo tentado por sí. por mi propia mente, mi propio corazón, ¿verdad? Y ahí, En cuanto a, sí, no, no, seguí, seguí. Sí, sí, seguí, seguí. en Quería, soy cuanto la a, mente. Seguí, seguí nomás, ¿eh? dale, Yo te escucho. en cuanto No, a en cuanto. en cuanto a tardo para hablar, está un poquito la señal retrasada. Bueno, los hermanos van a disculpar que nos escuchamos un poquito retrasado. Yendo un poquito al final del versículo, cuando dice tardo para hablar, podemos tomarlo como tardo para hablar, queriendo que mi autoridad se interponga o se ponga sobre la autoridad de la palabra de Dios o sobre la corrección que Dios tiene a través de la palabra. El Señor nos puede corregir o nos puede exhortar a través de un hermano, de una hermana, del esposo, la esposa, a través del pastor, a través de un líder, a través de una predicación. Entonces, yo creo que lo que Santiago también está diciendo, no solo que oigas mejor, que analices, sino que te programes para no permitir que tú o querer que tu autoridad se ponga sobre la palabra de Dios. Es una manera de recibir de manera dócil la palabra de Dios. Sí, Eso es lo que eh, tenía. sí, y venimos hablando del mismo versículo, así que eh, fíjate que después Santiago nos dice, nos muestra el método correcto para oír, que después lo vamos a leer desde el versículo 21 a 27, ¿no? Claro. Y en este oír hay me da la sensación como que también se dirige en contra y incluye, que después lo amplía en el hablar, pero se dirige en contra de hablar con violencia y de manera pasional, ¿no? Después tendríamos que ir a esto para ese capítulo 3 del 1 al 12, pero para que después los hermanos a lo mejor quieran escudriñar un poquito. Pero eh, en este sentido, ¿no? Y a mí me aparece acá como tardío para hablar, acá es varón y Ujú, mujer, ¿no? Es esa lentitud, es lento para comenzar a hablar, no mientras está hablando, ¿no? Porque hay una ujú. diferencia ahí. eh, y a lo Sí. mejor hasta está relacionado con esta tardanza en empezar a hablar, mientras está en nosotros, eh, a partir del espíritu, eh, por ahí disipando la ira, el enojo, que estaba lista para salir con la primera palabra, la primer letra, ¿no? Ujú, Me aparece como esta sensación, ¿no? Es lento para comenzar a hablar, es decir, espera, espera, que no salga a borbotones eso, porque posiblemente venga empujado por el enojo, como decís vos, por cualquier motivo, lo que sea, que a nosotros nos toque en algún área que estemos frágiles o que nos querramos claro. proteger o que nos cause Ujú, temor o que no querramos quedar como muy expuestos por diferentes formas, diferentes personalidades, diferentes vivencias que hemos tenido. Pero también me aparece tardío para hablar como maestro o tutor de otros. Esto era algo que los judíos a veces tenían entre comillas, defecto, ¿no? Si nos vamos acá a 3:1, fíjate ujú. en el mismo libro de Santiago, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros sabiendo que recibiremos mayor condenación. Cuidado acá, Sí. ¿no? Porque también está como diciéndonos en el hablar en qué sentido.
¿Cuántas veces eh, en un consejo, entre comillas, o al escuchar a alguien, enseguida aparece el tutor, el llevador de la verdad, ¿no? Sin esperar Sí, esos procesos el que que da ya terminan la consejo. pérdida. También ahí en el 19, también el 19, algo que me gustó, un comentario, esperar para no acalorarnos en el debate, esperar para no acalorarnos Sí, en el debate. También tenía sí, acá, cuando nos airamos rápidamente, podemos llegar a perder la bendición de Dios. Tenemos un montón de historias bíblicas relacionadas con esto. Muchas veces vemos personajes bíblicos que aconsejados por personas que no tenían ningún poder, al contrario, en el caso de Naamán, por ejemplo, si no nada más. hubiera recibido el consejo de sus siervos, se hubiera perdido la bendición. Y dice el Señor Jesucristo que en el tiempo de Eliseo había muchos leprosos, pero solamente Naamán el sirio fue sanado. Y yo quería ir un poquito a Segunda de Reyes 5, vamos a Sí. leer del 8 en adelante. Segunda de Reyes 5, del 8 en adelante, relacionado con que cuando me apuro y juzgo y tardo en escuchar, me apuro en contestar, me acaloro y vamos a ver la bendición que se hubiera perdido nada más. Dice Segunda de Reyes, perdón, 5:8. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensaje diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, te restaurará y serás limpio. En el 11 aplicamos lo que nos dice Santiago 1:19. Y Naamán se fue enojado, diciendo: he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano, tocará el lugar y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también yo limpio? Y se volvió, y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio. Él entonces descendió, se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Me pareció buena ese contexto también de Naamán, porque exactamente se acaloró, se enojó, no escuchó. Lo que nos está diciendo también acá Santiago es escuchar con paz, con tranquilidad, no importa lo que te estén diciendo, toma tu tiempo, elaboralo, no, no tomes poco tiempo para airarte o para hablar. Yo creo que perdemos muchas veces, yo creo, bendiciones cuando nos apuramos a hablar y cuanto más cuando nos apuramos a enojarnos. Naamán hubiera sido un caso aplicado exactamente a esto si no hubiera obedecido a sus siervos, ¿verdad? Bueno, el caso de Namán, vos sabés que yo lo había visto también en este sentido, y en el sentido que fíjate que él se enoja porque está esperando algo que no llega. Él esperaba que Eliseo levante la mano y él decía, bueno, va a hacer esto, va a hacer esto, va a hacer esto. Pero él le dijo, no, hace otra cosa. Y a mí me llama la atención, y lo que decías vos, cómo la ira, cómo el enojo nos hace perdernos de la bendición de Dios. Amén, A amén. Naamán lo hacía perder de la cura de la lepra, ¿no? Sabíamos que en ese contexto lo que es la lepra. Ahora, vos fíjate que viene un siervo de Naamán en esta historia que vos estás contando, esta persona, y y le dice de afuera, ¿no? Le dice, pero escúcheme, si no le dijo nada muy difícil, ¿por qué no lo hace? Es decir, fíjate esta lucidez, esta claridad de qué importante para cuando uno está un poco en un estado como Namán, ¿eh? Ujú. Depende, las circunstancias son amplias, pero que alguien cercano traiga esa claridad, ¿no? Guiado seguramente
por Dios, pero ¿por qué no lo hace si esto no tiene nada de complejidad Exacto. y recibe la bendición? Y bueno, fue curado, fue sanado, ¿no? Amén, amén. No sé si querés ya que pasemos al 20, porque veo que Ah, ya llevamos casi 20 minutos con un solo versículo. sí, ¿Qué te parece si vamos al 20? Un poco sí, habla el 20, porque la ira del hombre, 1:20 de Santiago, la ira del hombre no obra la justicia de Dios. De alguna manera, Santiago acá nos está diciendo, cuando aparece la ira del hombre, no estoy practicando la justicia de Dios. No estoy sí, practicando. Nuestra meta principal como creyentes tiene que ser parecernos cada vez más a Cristo, dando fruto del amén, Espíritu, ¿verdad? Entonces, amén, cuando no escucho, cuando hablo rápido y cuando aparece la ira, ya como completando ese cuadro de impaciencia y de falta de claridad, yo creo que en realidad estoy diciendo, estoy mostrando delante de los demás, estoy queriendo crecer, pero no estoy pudiendo. Realmente, qué importante que es en el hablar y en el esperar el testimonio que damos a otros, ¿verdad? sí, en esa paciencia, ¿no? Sí, Eh, sí, y está diciendo, el hombre enojado no hace, a veces uno dice lo mismo, pero en forma diferente, y yo por lo menos para mí lo entiendo, a mí me es claro, el hombre enojado no hace lo que es justo ante Dios. Es decir, claro, claro. dice, la verdadera justicia se siembra en paz, no en la ira. Fíjate si tenés ahí, o yo voy al capítulo 3 versículo 18. ¿Eh? Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. ¿Eh? Amén, amén, amén. Apenas puede, bien taxativo, clarito, ¿no? Eh, tenemos que hacer lo justo ante Dios y lo Aunque justo, cueste, no lo aunque cueste. perfecto, no lo perfecto, pero tiene que ver Exacto. con hacer lo justo porque si está morando en nosotros, ¿no? El Espíritu Santo y bueno, Él quiere que hagamos lo justo, que tengamos vidas piadosas, porque de eso estamos hablando, ¿no? Y ya no estamos metiendo como en el tema más relacionado a las obras, ¿no? A la fe y a las obras, ¿no? Sí, por eso yo lo quería relacionar un poquito, ya para cerrar el 20 en cuanto a el fruto del Espíritu, Gálatas 5:22, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Yo estuve viendo cada palabra del fruto del Espíritu y relacionado con lo que está diciendo Santiago acá, no cumple ninguno de los requisitos para que podamos decir yo en esta área estoy mejorando. En todo el fruto del Espíritu Santo, si yo no aprendo a oír, me apuro para hablar y me enojo principalmente cuando hablamos de las cosas espirituales o me hablan de lo espiritual o cuando eso sucede yo lo estaba relacionando y digo, no, esa persona, y muchas veces a lo mejor nosotros lidiamos con eso, en ese instante no podemos decir realmente que estamos creciendo en ninguna parte del fruto del Espíritu Santo. Así de grave No. lo que Santiago nos pide que debemos cambiar. Y el cuidado, ¿no? Pues me viene esto y a nivel personal, ¿no? Porque cuando hablamos en el medio de la calamidad, en el medio de la adversidad, ¿no? Porque en el medio de la Ujú. adversidad nos pasan también un montón de cosas, ¿no? Ahí, cuidado, porque este, uno ahí también, ¿no? Empieza a hablar con ligereza de algunas cosas, ¿no? Fíjate después en referencia al versículo 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede Sí, ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Empezamos a hablar con ligereza incluso del trato de Dios con nosotros. Por eso, bueno, difícil, ¿no? Por eso a mí me pareció cuando hoy me preguntaste, esto nos lleva a nuestra vida, a realmente, después vamos a ver, a mirarnos como en un espejo y decir, bueno,
qué me está pasando, ¿no? Sí, En algunas sí, actitudes y en algunas acciones. Este, somos exacto. victoriosos, pero bueno, Amén, amén. El 21, no sé si querés leerlo y compartir algo con eso también, después yo comparto lo que tengo acá, del 1 al 21 de Santiago. ¿Qué te parece? bueno, versículo 21, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Bueno, Amén, amén. estamos acá, qué versículo, ¿no? Desechando, es decir, dejando, poniendo aparte. Acá se está refiriendo, dejando aparte para siempre como a ropa sucia, es decir, eh, despojándose como de los vestidos, ¿eh? Se refiere Sí, acá en el sí. original. eh, Podemos, no quiero citar versículos, yo después los dejaría como para que cuando ven el video, Romanos 13:12, Efesios 4:22-25, ¿no? Como para el que quiere después Ujú. escudriñar Sí, un poquito, porque acá nos empieza a decir, bueno, nos empieza a dar también como algunos consejos, ¿no? Lo que hablábamos antes, inmundicia, sucia, una vestimenta sucia, se refiere a cualquier ujú. vicio moral, ¿no? El hábito de hacer algo malo o de hacer una cosa perjudicial que se considera reprobable desde el punto de vista moral. Sabemos que la moral trata acerca de lo que está bien y de lo que está mal, pero nosotros estamos Amén. acostumbrados a, a relacionar esto en las culturas. Y entonces nosotros nos adaptamos a lo que está bien y a lo que está mal en nuestra cultura, pero estamos hablando del mundo. Y acá de lo que Claro, nosotros estamos proponiendo, y nos está proponiendo la palabra, y nos propone la palabra, es la capacidad, la claridad que nos da el Señor, que nos da el Espíritu Santo, para empezar a discernir entre lo bueno y lo malo en relación amén, a la palabra, ¿sí? ¿Qué amén. hacemos en el Señor y está bien? ¿Y qué dejamos de hacer en el Señor y para su gloria? Y empieza a estar mal, nos empieza a ir mal. No sé qué pensás Mm. vos. Amén. Sí, yo lo quiero leer de nuevo, tengo algunas cositas. Dice, por lo cual, desechando toda inmundicia, abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Lo primero que yo noto en el 21, que primero hay que sacar algo para poder poner otra cosa. Porque me dice, Sí, desechen toda inmundicia, como vos decías, quítense la ropa sucia, quítense malas actitudes, relacionado en el contexto más que nada con el saber escuchar, el esperar para hablar y el no enojarnos, el no ser tentados aún por nosotros mismos, ¿verdad? Por nuestra vieja naturaleza de pecado. Entonces, si no desecho la inmundicia, si no desecho la malicia, no voy a poder revestirme y recibir con mansedumbre la palabra de Dios. Fíjate que dice la palabra implantada, o sea que está hablando a personas que ya exacto. conocen la palabra de Dios. Sí, Esa, sí, esa, es sí, la sí, gran, le esa está- es la gran diferencia. Lo sucio, sí, acá dice ahí, lo sucio se limpia con escuchar la palabra de Dios. Y cuando dice ahí Santiago que nos dice, la cual puede salvar vuestras almas, está relacionado no con perdamos o no la salvación. Está hablándonos de la no, relación diaria que tenemos con Cristo, cada día. El alma, el intelecto, la emoción, la voluntad, la conciencia, todo va a ser afectado en mi crecimiento espiritual si no utilizo versículos como este, por ejemplo, que nos da Santiago. Ahí cuando dice mansedumbre, reciban con mansedumbre la palabra implantada, también está hablando, recíbanlo como un niño. ¿Se acuerdan que el Señor también habló amén. de esto, verdad? Cuando Él en un momento dice, el que no me recibe como un niño no puede ver, no puede ver la gloria, no puede ver el reino. Si descuidamos la palabra que nos es impartida, podemos estar desechando la corrección que nos puede llevar a caminar cada día un poquito mejor en Cristo, de la mano de Cristo. Eso es lo que yo tengo Mm, ahí del 21. sí, también está referido, está hablando del exceso, ¿no?
está hablando de exceso, el espíritu inmoderado, ¿no? Guiado por la ira, una ira en exceso. Y como vos Ujú. decías, una ira que surge de nuestra natural disposición mala de los unos a los otros, porque acá tenemos que también ver esto en relación, ¿no? Proponerlo en lo Amén. vincular de alguna manera, porque no somos, no estamos aislados. Todo esto a nosotros Ujú. nos pasa en relación. Y como Amén. decías vos antes, ¿qué mostramos? ¿Qué aparece en nosotros? ¿No? Bueno, aparece, como vos decís, esta docilidad, aceptar algo como un niño, acá es en la escritura, es un niño pequeño, un niño totalmente confiado, ¿sí? Claro, claro. Como casi recién nacido, ¿no? Un espíritu como un niño. Estamos listos para Ujú. eso con mansedumbre, con no estar listos para la venganza, estar listos para el agravio, y Y, y la- soportarlo, ¿no? En el Señor. y lamentablemente, como siempre, volvemos al tema de lo actual, ¿verdad? Incluida la iglesia. Lamentablemente, muchas veces vemos tantos líderes, hombres, así hombres como mujeres, que pareciera que cuanto más tiempo tiene el Señor, pareciera que más derecho tienen de no recibir No. consejo, de no recibir una corrección, de no recibir una palabra de exhortación. Eso es muy triste, porque muchas veces alejamos personas de la iglesia y del Señor cuando somos líderes que no escuchamos, que nos apuramos en hablar o que nos enojamos rápidamente, cierro la puerta, cierro la cortina, no se habla más del tema. Yo creo que con gran sabiduría, inspirado por el Espíritu Santo, Santiago nos enseña aquí a todos como líderes también, ¿verdad? Cada vez más practicar Ah, este versículo 19 también y tener mansedumbre cuando es tiempo de que nos corrigen a nosotros o que nos critican de alguna manera. claro, el asunto también es, somos muy propensos a tomar las cosas que nos dicen como crítica. Y ahí está también el problema en los vínculos, ¿no? Porque es complejo, pero tratando de ir creciendo en el Señor y teniendo una actitud como la que está proponiendo Santiago, yo creo que las Ujú. cosas pueden ir mucho mejor. El problema es que Sí, no se cierren los oídos espirituales. Vos sabés que acá inmundicia exacto. también se habla y a veces se hace referencia como cera en los oídos, ¿eh? Sí, Y, sí, y esos pecados por ahí, ese no lo tomamos como estilo de vida, como una forma continua, ¿no? Como una práctica del pecado, sí, pero como ese hábito que aparece más veces del que quisiéramos, claro. del que tendría que estar, ¿eh? Sí, Bueno, que no, que ensordece el oído, nuestros oídos espirituales, ¿no? Lo tapan, entorpecen. Bueno, y vos sabés que yo lo relaciono un poco con lo cultural. Yo creo que en el ambiente latino, en la cultura latina, porque nos hemos criado así, interrumpiendo, gritando más fuerte para tratar de que se nos escuche más. Yo encuentro que en la cultura americana, a pesar de todos los defectos que toda cultura tiene, la americana también, pero yo participo de reuniones donde yo hay veces que escucho cosas que aún a los pastores les dicen, que yo pienso, si esto fuera en una reunión hispana cristiana, esto no termina bien, esta reunión no termina bien. Sin embargo, se escucha, se analiza, se cambian opiniones y yo creo que siempre, si uno se lo permite al Señor, el Espíritu Santo va a bajar el nivel de ansiedad, se llega a una buena conclusión y yo creo que eso es lo que el Señor quiere también para este tiempo tan importante y tan único de la iglesia de Cristo. No sé si te parece que ya pasemos al 22. sí, sí, porque vos hablaste algo de la palabra implantada, ¿no? Como Ah, sembrar en el corazón, crecido dentro, ¿no? Vos dijiste algo de esto ya, sí, ¿no?
la palabra Ujú. injertada por el Espíritu Santo, de modo que sea vivamente incorporada en el creyente, ¿no? Amén. Bueno, la diferencia entre la ley que venía de afuera y esta ley del Evangelio, la ley del amor, que a partir de un interior transformado y regenerado, obra, ¿no? Sí. Ejerce la obra. ¿Eh? Nosotros Ujú. porque somos salvos, no obramos para ser salvos, ¿sí? Exacto, exacto. Yo ahí en el 22 lo relacioné con dos, también con dos áreas, pero sed hacedores de la palabra y no tan solo a vosotros mismos. Seguramente tus comentarios bíblicos lo relacionan con el Sermón del Monte, ese versículo, ¿verdad? Allá con Mateo 7:21, 7:21, allá cuando Sí, el Señor Jesucristo, ¿verdad? Eh, Allá en el libro de Mateo dice en el 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Pero yo lo relaciono un poquito también. Aún esto puede aplicar a aquella persona que todavía no tiene a Cristo, pero está buscando de Dios. Porque vos fíjate que una persona todavía no salva puede recibir la palabra y si es fiel, si escucha, si tarda en hablar, si analiza, puede llegar a ser salvo en Cristo. Por eso después Santiago dice, si somos solamente oidores, nos engañamos. ¿Cuántas veces, y a vos que te gusta hablar siempre del tema de cómo está lo actual, ¿verdad? La iglesia, vos sabés cuántas veces hay gente que intelectualmente les encanta la palabra, pero cuando llega el momento de tomar esa decisión por Cristo, no lo hacen, se engañan a ellos mismos, habiendo oído, pero no llevando adelante la decisión. No sé, seguramente te habrá pasado con mucha gente que intelectualmente están listos, les gusta, pero no toman el compromiso. claro. El problema es cuando tenemos un conocimiento intelectual, justamente de Dios, ¿no? Del Señor. Claro, claro, Digamos, los demonios creen y tiemblan. exacto. No hay una disposición a humillarse aún ante Dios. Yo siempre digo, cuesta, y por experiencia propia, ¿cuánto cuesta a veces, ¿no? Cuando antes de llegar al Señor pensar en Ujú. humillarse, pero Oh, humillarse ante Dios, sin embargo, también cuesta, ¿eh? Ese sí, orgullo que no deja someterse, ¿no? Que no se somete al señorío, a la voluntad, a saber que somos criaturas realmente indefensas, ¿no? En las manos de sí, Dios, ¿no? sí, Pero bueno, sí, engañando a vosotros mismos, como decís vos, ¿no? sí. Eh, nos Ujú. justificamos, ¿no? La justificación que nos hace tanto daño, ¿no? Tan Exacto. ampliamente aplicada por nosotros. Acá estamos siguiendo con el versículo 22, ¿no? El 22, terminamos el 22. Si querés, yo leo el 23. Sé que tenés un lindo comentario relacionado en cuanto a cómo nos vemos en un espejo con el rostro natural. Dice el 1:23 de Santiago, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Yo sé que tenías ahí Sí, una linda idea en cuanto a ese versículo. sí, vos leíste el 20, 23. eh, claro. Claro, porque acá habla, vos fíjate que está hablando de un espejo, en ese contexto y en esa época los espejos no eran de vidrio, eran espejos de metal pulido. Y Sí. entonces acá está haciendo referencia a la capacidad de poder vernos claramente o no claramente en un espejo y está en relación con el poder ver nuestra imagen, poder vernos a nuestro ser total, nuestro alma en Mm. relación a la palabra de Dios, que podemos poner en este contexto, llamarlo en relación a la prédica y al mensaje que nos llega. Amén. Eh, bueno, cuanto más fiel esta imagen de mí mismo y mi vida sea la prédica, bueno, mucho mejor, ¿no? El asunto es que acá lo que propone Santiago es algo diferente y vos ahora lo vas a redondear. Es cuando nos miramos al espejo pero después nos vamos.
nos olvidamos de quiénes éramos, de quiénes somos, Exacto. y ya lo oído no interesa, y ya después viene el olvido, ¿no? Y esto Amén. lo vas a redondear vos, seguramente. Sí, vos sabés que yo lo relacionaba un poco con la parábola del sembrador. Un poco Claro. lo que nos pasa a veces es, a lo mejor, gloria a Dios que no por mucho tiempo, porque verdad, todos los que tenemos al Señor, no podemos estar mucho tiempo alejados del arrepentimiento, pero yo lo relaciono un poco, como que Santiago dice, qué bonito fuera, como vos decías, que ustedes puedan mirarse en un metal, reconocer que están mejor, reconocer que están escuchando la palabra y que lo pudieran llevar a todos lados esa imagen, donde Amén. nos pudiéramos mostrar constantemente en ese crecimiento. El problema es que normalmente nosotros nos peinamos, nos afeitamos y a lo mejor descubrimos, tengo un diente un poquito ahí que está mal, tengo que enderezarlo, tengo que ir al dentista. Pero a los 5 minutos, a los 10 minutos, uno salió, fue al trabajo o a la oficina o lo que fuera, y se olvida. Está diciendo Santiago, no seamos como el rostro natural, que no nos estamos viendo en el espejo constantemente todo el día. Cuando nos veamos en el espejo espiritual a través de la palabra, conservemos esa imagen lo más que podamos. Y si estoy borroso, necesito mejorar. Si me veo cada vez mejor, gloria a Dios, pero no lo dejemos de lado. Santiago dice, no podemos caminar en ciertos lugares de una manera como creyentes, en otros lugares sin importarme el testimonio. Yo creo que eso está todo relacionado con el tema de el hombre que considera su espejo natural. Fíjate que el 24 dice, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era, está tomado como que perdemos interés. La mente empieza a divagar, nos Ah, empezamos a ocupar en diferentes opiniones, en mi autojusticia, exacto, volviendo al 19, al tema de que me apuro a hablar porque me están corrigiendo, o la palabra me está corrigiendo, o alguien, mi claro. autojusticia empieza a tomar control de mi vida. Entonces ya se fue el Claro, espejo, ya se fue. claro, es que la palabra es correctiva, Claro, claro. porque nosotros pensamos en alguien que nos corrige, pero ¿qué pasa cuando el mensaje, es decir, la palabra, el decreto de la palabra del Señor, el decreto de su boca nos corrige? Amén. Bueno, también pasa que se sigue de largo y se olvida, ¿eh? Eh, Exacto, eh, exacto. Pasa también. Pero seguimos en el 23. Sí, A mí me da la sensación como hacedores, ¿no? Ser hacedores es sistemático, hacedores continuo, siempre, como vos lo claro, nombrabas recién, ¿no? claro. Eh, Acá la ley decía hagan, ¿no? Hagan este ceremonial externo, uno mostraban la forma, mostraban como la máscara, ¿no? De eso, Ujú. alejados de un corazón arrepentido y que a partir de él hay una vida y una misericordia. Por Sí, eso, sí. todos en los hacedores que nombra acá Santiago, a mí me da la sensación que se refiere a todos los aspectos de la personalidad y es caracterizarse en nosotros por la obediencia a Dios, ¿no? Todos los aspectos de nuestra Ujú. personalidad, Amén, ¿sí? El alma, nuestra voluntad, no olvidemos amén. de nuestra Ujú. voluntad, porque a veces hablamos de actitudes, pero dentro de nuestra personalidad y que se caracteriza por la obediencia a Dios, algo muy decidimos ponerla, ¿a quién servimos? ¿Eh? Exacto. Entonces, ¿A bueno, quién obedezco? ¿Qué lineamiento sigo para vivir mi vida? Porque muchas veces, y vos hablabas un poco de eh, religión o de cómo seguimos el buscar a Dios. Nosotros sabemos que la religión nos salva, ¿verdad? Porque la religión es justamente eso. Recibí, pero después viví como quieras. En realidad, mientras no te no, ven, ahí después fíjate cómo bueno, los dogmas, repetí fórmulas y a lo mejor te vas a acercar a Dios. Mientras que el cristiano sabe que está sellado por el Espíritu Santo, ya estoy más cerca que nunca de Dios. Pero hay veces que yo mismo decido alejarme justamente por no
por no ir correctamente y por no aplicar la palabra de Dios, ¿verdad? A mi vida. Vos fijate cómo tratamos de retorcer el asunto, porque somos libres en Jesucristo. Ahora Pablo los corintios se hacían lo que Pablo un rato antes le había dicho, ¿no? O sea, a otra iglesia le había dicho, no usen la libertad Claro. para la carne, ¿no? Entonces se usa, fíjate cómo la carnalidad retuerce, ¿no? Es la media verdad. Y bueno, es lo que estamos hablando porque tiene que ver con el seguir el deseo, ¿no? Estamos, a veces Claro. hablamos nosotros y decimos, estamos en una época donde cada uno quiere hacer y donde parece que pudiera hacer lo que le viene en gana. Parece que cada uno hace lo que quiere, lo que quiere lo hace. Parece que ya no hubiera, fíjate cómo se Ahí en el 20 ahí en el también. 20 sí, ahí en el 25 en realidad es cuando nos corrige también ahí Santiago, lo que vos estás hablando. El 1.25 de Santiago dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, volviendo otra vez, fíjense, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Ahí donde dice, el que mira atentamente, la raíz del verbo es igual que en el verso 24, pero es mucho más enfático. Es mucho Más más fuerte. enfático. En el 24 dice, considerate, estudia, fíjate cómo estás actuando, cómo estás obrando en tu vida, cómo estás escuchando. Pero en el 25 dice, es como que alguien se agachara y mirara a través de una lupa o mirara a través de un agujerito. Te pido, dice Santiago, que mires atentamente qué libertad tenés ahora que estás en Cristo. La libertad que tenemos para caminar en Cristo, por supuesto que hemos sido libertados del pecado. El pecado ya no se aplica al hijo, a la hija de Dios. Hay muchos cristianos que lidian con esta libertad que nos aclara teológicamente la palabra. Sí, En Cristo, el hijo, la hija de Dios en Cristo, delante del Padre, no puede ser cargado con pecado. No puede ser cargado con pecado. Si los hermanos quieren ir Romanos 5.1, Romanos 8.1, Primera de Corintios 6.12, nosotros ya tenemos la salvación en Cristo. amén. Nada puede quitarnos esa bendición eterna, pero tenemos que recordar también que no estamos exentos de la disciplina de Dios. Si utilizamos mal esa libertad, ¿verdad? La libertad, a lo mejor lo que dice Santiago, escuchás, te parece que no aplica a vos, no te gusta y no la haces. Dice, tengan cuidado porque estás utilizando mal la libertad que tenés eternamente en el Hijo de Dios, ¿verdad? Como dice Pablo, que todo me es lícito, pero no todo me conviene. Amén, porque podemos empezar a abusar de la gracia, ¿no? Claro. Eh, la presencia de la gracia, de su gracia, ¿no? Este favor inmerecido con nosotros, nos trata realmente el Señor, nos trata como inocentes siendo culpables, ¿no? Pero Ujú. es realmente el amor del Señor es increíble, pero Amén. esta gracia no significa que los creyentes nos tengamos que obedecer una ley o código de conducta Exacto. moral. Y volvemos a lo que hablamos antes, pero ¿cuál código de conducta moral? El de la Ujú. palabra, el de la Amén. palabra de Amén. Dios, ¿eh? Somos, pero aparte, porque no, si Dios nos capacita, ¿no? Porque aparte, somos capacitados por el Espíritu para guardarla, para Amén. cuidarla, para llevarla Amén. a cabo. Ahora, somos bastante complicados, ¿no? Nuestra naturaleza más carnal, porque hasta el Señor nos da los medios para poder cumplir con esto. Fíjate la rebeldía, lo que es el tironeo de la carne, ¿no? Aún estando capacitados por el Señor para esto, para obedecer esta ley, este código moral, eh, agarramos a veces y disponemos nuestra voluntad para tomar el atajo, ¿no? Para acortar el camino, podemos decirle metafóricamente. Sí, Y y como hablamos muchas veces, no todos en las mismas áreas no, tratamos de desobedecer la palabra
como otros. Viene con el contexto cultural, viene con nuestra infancia, con nuestra adolescencia, viene con un montón de a lo mejor cosas que uno ha pasado, porque yo a veces me pregunto, ¿por qué hay veces que leo en la palabra cosas o escucho y pareciera que no aplican a mí porque en esa área yo no estoy fallando? Mientras que hay otras que prácticamente pareciera que uno quisiera dejar de escuchar la predicación y uno como que se revela. No, no, no. Uno dice, tampoco aplica para mí. Aplique o no aplique, muchas veces sí es un área que hemos sido muy lastimados. Podemos llegar a encontrar esa barrera para decir, no escucho, no voy a escuchar tanto, pero voy a hablar rápido, voy a airarme también porque esto no aplica a mi vida o yo creo que lo que me está diciendo la palabra o la persona no está correcto, ¿verdad? Recordamos que a veces un mensaje, por nuestra, como vos decís, nuestra personalidad, nuestras vivencias, nuestra experiencia de niños, Sí, las raíces, ¿no? De lo que sea, que están tan profundas en nosotros, no nos hacen permitir, armamos una defensa y no queremos escuchar eso, claro, claro. no podemos, no queremos, ¿no? Porque es muy amenazador. Entonces sale el, yo no, yo ahí no aplico para lo que están diciendo, pero yo creo que la gran cantidad de mensajes y de prédicas que escuchamos, aplicamos en todo, en alguna medida más, y como decís vos, en algunas áreas menos, pero no Claro. nos salvamos, no nos salvamos No. de ninguna. Pero Y bueno, si dijéramos que nos salvamos, estamos yendo en contra de la palabra de Dios, porque ahí en Hebreos 4:4 dice, 4:12, perdón, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y fíjate el 4:13, y no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Si amén. decimos que hay en algún momento que la palabra no nos toca, el problema somos nosotros, no es la palabra, no es la palabra de Dios. Como cuando decimos que la palabra se contradice y dijimos, pero acá Claro, claro, claro. No sé, ¿no? mira, Hernán, nos quedan unos 7, 8 minutos antes de orar. Bueno, Yo, si te bueno, parece, unimos un poquito el 26 y el 27 sí, con la sí, sí. conclusión. No sé si lo querés leer. Leemos el 26 27 juntos, ¿te parece? Dale, dale. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. Versículo 27. La religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: huérfanos y a las naciones y Visitar. Ah, guardarse sin mancha del mundo. amén, amén. Yo tengo poquito con esto, si querés después lo cerrás. Yo entiendo que Santiago no nos quiere mostrar o hacer entender que algo que hagamos por obras son pilares de nuestra relación con Dios. No. Porque muchos a lo mejor toman versículos como el 27 para decir, bueno, te das cuenta de que entonces yo tengo una condición a lo mejor un poquito diferente de Dios, porque yo hago esto, hago lo otro. ¿Cómo hay gente que hay veces que nos dice, ¿por qué tengo que confesar a Jesús? ¿Por qué? Si yo conozco a Dios, yo oro a Dios, yo hago cosas, yo nunca agredí a nadie. De alguna manera, la persona creyente o aún aquellos que todavía no tienen a Cristo tienen que entender que la religión me aleja de Dios, no me acerca a Dios. Porque la religión son normas, son líneas, son actitudes que tengo que tener supuestamente para estar cerca de Dios, No. mientras que la comunión con Cristo, recibiéndolo como Señor, eso es lo que me presenta, no solo cerca, me presenta delante de Dios y dice la palabra que Él lo hace con alegría. El hablar, yo entiendo que debe coincidir con la separación para Dios que mostramos externamente. Muchas veces nos queremos mostrar, ¿verdad?, como buenos cristianos y gloria a Dios, eso es externo, pero esto va mucho más profundo y Santiago está diciendo, algo clave es refrenar la lengua. Te engañas a vos mismo si te crees religioso y no podés dominarla. Y el 27 está diciendo,
yo el que más aplico las últimas palabras, guardarse sin mancha del mundo, pero en ningún momento nos está hablando de que el hacer obras puede ayudarme en el proceso de santificación. No, no, no podría estar hablando de la salvación por obras y mucho, sí, lo que vos decís, ¿no? Eh, bueno, acá aparece, ya lo estás nombrando vos y lo habíamos nombrado antes, este servicio externo, ¿no? Este servicio exterior de la religión, la forma, ¿no? ¿Y versus qué? Versus la piedad interior. Es decir, el Señor quiere que su iglesia tenga vidas piadosas, ¿sí? Que tengamos, que nuestro fruto es el fruto que se desprende o se ejerce a partir de un corazón regenerado por un nuevo nacimiento espiritual en Cristo. Es decir, Amén. y acá me parece casi, cuando habla del refrenar la lengua, está haciendo acá como un símbolo, una alusión a la brida del caballo, es decir, al conjunto formado por el freno, las riendas, ¿no? Que Ajá. lleva el caballo Sí, sí, sí. en la cara, en el hocico. Y, pero habla de la propia boca, no de poner una brida a otros, ¿no? Habla de Exacto, ponerse la exacto. brida nosotros mismos. ¿Por qué? Porque esta pureza de corazón que acá nos demanda la palabra, ¿no? Muchas veces se revela a partir de un habla controlada y apropiada. Es decir, lo da como muy importante esto de refrenar la lengua como una señal como muy clara de dónde Amén. estamos ubicados en cuanto a la relación, a nuestra relación con Dios, ¿no? Amén. Amén. Y el Señor me llevó al Salmo 1 para terminar, los primeros tres versículos relacionados con las bendiciones, no solo frenando la lengua y analizando antes de hablar y analizando antes de enojarme. En el Salmo 1 podemos ver las bendiciones que el Señor tiene para nosotros cuando aplicamos la palabra de Dios. Yo, si querés, lo leo del 1 al 3 y ya nos despedís en oración. ¿Qué te parece? Dale, léelo directo entonces. Bueno, Salmo 1 del 1 al 3. Bienaventurado el varón, por supuesto, o mujer, que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Amén. 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 Bueno, Amén. Amén. oramos entonces. Amén. Oremos. Querido Padre, bondadoso Señor, Dios del cielo, gracias Señor porque tú has permitido este encuentro, Señor, entre nosotros, también con todos los hermanos que están mirando y mirarán este video que estamos hablando, Señor, acerca de ti, acerca de tu carácter. Gracias, Señor, porque tú nos has traído esta palabra por medio de Santiago, Señor, tu siervo. Nosotros realmente, Señor, queremos servirte, Señor. Nosotros queremos realmente obedecer, Señor. Te pedimos que nos llenes de fe, Señor, que podamos atesorar esta palabra en nuestros corazones, Señor, para poder llevarlo realmente, Señor, a la práctica, Señor, para que estemos bien, para que nuestra vida sea, Señor, y se desarrolle según tu voluntad y tu propósito para Eso. cada uno de nosotros, querido Señor. Gracias por las acciones leídas recién en este salmo, gracias porque ahí dice que nos va a ir bien, pero Señor, danos la capacidad, la sabiduría, Amén. instruyenos, Amén. deleitarnos, Señor, y meditar en tu palabra, Señor, Aleluya. de día y de noche, Señor, para acercarnos a ti, Señor, estar a cuentas y tener una comunión, Señor, Amén. contigo. Gracias, Amén. Señor, por tu Hijo Jesucristo. Gracias por el derramamiento de la sangre de Jesús en Amén. la cruz que permitió que nos reconciliemos, Señor, que nos amiguemos nuevamente contigo. En el nombre santo de Jesús. Amén.
Amén, amén, gloria a Dios. Bueno, hermanos, hermanas, saludos a todos ustedes que nos han escuchado, en el futuro los que van a escuchar también. Una bendición para ustedes del Señor Jesucristo. Agárrense de la palabra de Dios y como nos despedimos siempre, Hernán, diciendo que Cristo vive. Amén. Cristo vive. Cristo vive. Bendiciones para todos. Hasta la próxima. Bendiciones.